Y el título de la plática de día de hoy es Nacer de nuevo. Pero antes de entrar en lo que quiero compartir, el día de hoy vamos a recordar un poco lo que vimos el domingo pasado. Y yo les decía el domingo pasado que esto que vimos es el fundamento para que tú y yo entendamos, conozcamos mejor al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vamos a recordar algunas cosas que dijimos. Y empezamos diciendo que nos convenía que el Espíritu Santo llegara. ¿Sí? Y vimos el pasaje, ¿verdad?, donde la Biblia nos dice que el Espíritu Santo llegó y bautizó a la iglesia, a los primeros discípulos, y que muchos de ellos hablaron en lenguas cuando llegó el Espíritu Santo. Pero Jesús es el que dijo que nos convenía que el Espíritu Santo llegara. Él dijo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, acuérdate que esa es la palabra de Jesús para referirse al Espíritu Santo, dice, no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, yo lo enviaré. ¿Sí? Y Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo llegue. Y decíamos que cuando algo conviene es porque es útil, oportuno, provechoso y ofrece ventajas. Desde la perspectiva de Jesús, Jesús creía que tú y yo vamos a estar mejor si el Espíritu Santo llegaba a nuestras vidas a que si Él se quedaba aquí en la tierra. Y la razón, ¿verdad? Yo sé que esto parece raro que lo diga, ¿verdad? Pero la razón es porque Jesús iba a estar limitado por su cuerpo físico, ¿verdad? Iba a poder estar solamente en un lugar a la vez, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, por ser Espíritu, puede estar en todo lugar, en todo momento con nosotros. Obviamente Jesús, ¿verdad?, desde el cielo, ¿verdad?, obviamente es omnipresente, pero hablando de si se hubiera quedado, hubiera estado limitado por su cuerpo al estar aquí, ¿verdad? Nunca leímos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que Jesús estuviera en dos partes a la misma vez en los evangelios. Siempre estaba en un solo lugar. ¿Por qué? Porque estaba limitado, era verdaderamente humano como tú y como yo, ¿sí? Entonces Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Eso va a ser útil para ustedes. Eso es bueno, es oportuno, eso es provechoso y ofrece ventajas. Otra cosa que estuvimos viendo el domingo pasado es cómo los traductores de la Biblia han tratado de decirnos lo que Jesús dijo cuando usó la palabra Consolador, cuando llamó al Espíritu Santo Consolador, que en el original es la palabra Paracleto. Y Jesús estaba tratando de decirnos algo. Y en todas las traducciones de la Biblia, todos los traductores han tratado de transmitirnos el sentir de Jesús. Por lo tanto, han traducido esa palabra, la palabra Paracleto, como Consolador, ayudante, abogado, defensor, intercesor, consejero, fortalecedor, compañero y amigo. Wow, por eso, ¿verdad?, tú y yo podemos creer que realmente es bueno que el Espíritu Santo haya llegado. Nos conviene que el Espíritu Santo haya llegado, porque el Espíritu Santo es todo esto para nosotros. Todo esto es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vimos también que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza o una cosa. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona, así como el Padre es una persona, así como el Hijo es una persona. Vimos también que tú y yo podemos decir del Espíritu Santo exactamente lo que Jesús dijo acerca del Padre. ¿Y qué dijo Jesús acerca del Padre? Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo les decía el domingo pasado que Jesús vino a corregir ideas equivocadas que nosotros teníamos acerca del Padre, acerca de Dios, acerca de cómo es Dios. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios? Como Jesús. Pero tú y yo podemos decir lo mismo acerca del Espíritu Santo. Aquí pudiéramos cambiarle simplemente Padre por Espíritu Santo. El que me ha visto a mí, diría Jesús,
ha visto al Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como Jesús. Y cuando tú y yo hemos conocido a Jesús, cuando tú y yo hemos visto a Jesús, y la manera primordial en la que vemos a Jesús es a través de los evangelios, ¿sí? Entonces podemos corregir ideas equivocadas que nosotros tenemos acerca del Espíritu. Como ahorita yo decía, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa. Pero a veces la gente cree y actúa como si el Espíritu Santo fuera una fuerza o una cosa. Pero si usamos este pasaje, el que me ha visto a mí, ha visto al Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como Jesús. Y Jesús no era una fuerza, Jesús no era una cosa. Jesús era una persona. Y era una persona con cierta singularidad, con cierto carácter, ¿verdad? Que actuaba de cierta manera. Bueno, lo mismo podemos decir del Espíritu Santo. Vimos también que el Espíritu Santo ocupa el lugar de Cristo en la vida de cada creyente. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Es bueno que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Pero fíjate que el siguiente pasaje lo dice de una manera todavía más clara, que lo vimos el domingo pasado. Dice Jesús, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Sí? Dijo Jesús en el primer pasaje, ¿verdad? Si yo me voy, el Padre mandará al Consolador. Ahora en este pasaje Él dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador. En otras palabras, yo soy el Consolador, yo soy uno de los consoladores, pudiera decir, escucharse así, pero el Padre va a mandar a otro Consolador, al Espíritu Santo. Dice, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. El Espíritu Santo ocupa el lugar de Cristo en la vida de cada creyente. Esto es muy importante. Voy a orar al Padre y Él va a mandar otro como yo, va a mandar otro consolador, está diciendo Jesús. Y luego dice aquí, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y yo les dije el domingo pasado, Jesús no está hablando de la segunda venida. Él no está diciendo, voy a volver a ustedes en la segunda venida. No, está diciendo, voy a volver a ustedes a través del Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, voy a volver a ustedes. Y la manera es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el siguiente pasaje, ¿cómo sabemos que Él permanece con nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Entonces Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa es una verdad. Él está con nosotros todos los días, está con nosotros a través del Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Sí? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Como Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Lo que Cristo hace en la vida de sus discípulos, lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo sabemos que Él permanece con nosotros? ¿Cómo sabemos que Él no nos dejó solos? ¿Cómo sabemos que Él realmente cumplió su palabra que dijo, volveré a ustedes? Sí, voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender al cielo, pero voy a volver a ustedes. ¿Cómo sabemos que Él permanece con nosotros, que realmente volvió a nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Vimos también que el Espíritu Santo es un regalo para todo creyente. Es un regalo. Por lo tanto, tú y yo no necesitamos rogar por el Espíritu Santo. Tú y yo no necesitamos suplicar por el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y esto es algo que hacemos cuando nos arrepentimos, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor. El Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y hablábamos un poquito, ¿verdad? Que a veces puede haber un poco de confusión y que si yo preguntara en este lugar cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo o cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo, a lo mejor alguno de ustedes dirá, Roberto, no sé si tengo el Espíritu Santo. Pero si te preguntara cuántos de ustedes han recibido a Cristo en su corazón, la mayoría, ¿verdad?, de nosotros vamos a decir, sí, yo recibí a Cristo en mi corazón, yo creo que Cristo vive en mí, pero no estoy seguro que tengo el Espíritu Santo. Y ahí hay un error fuerte que debemos de corregir.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un regalo para todo creyente. Si tú eres un creyente, si tú has puesto tu fe en Jesús, la promesa, lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo está en tu vida. Fíjate lo que dice el siguiente pasaje. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Sí? Pero tú y yo somos de Cristo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú eres de Cristo. Si tú crees en Jesús, tú eres de Cristo. Lo cual significa que el Espíritu de Cristo está en ti. Porque la única forma en la que tú no tengas el Espíritu de Cristo es si tú no eres de Cristo. Quiero hablar y desarrollar el siguiente concepto, la siguiente idea. El concepto de que el Espíritu Santo está profundamente involucrado en nuestra salvación. Tú y yo somos salvos porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo está profundamente involucrado en nuestra salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en armonía y unidad en todo lo que nosotros identificamos como una acción de Dios. Cada vez que tú y yo decimos, Dios hizo esto, Dios hace esto, cada vez que nosotros identificamos una acción de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en armonía y unidad. Por ejemplo, tú y yo decimos que Dios creó el universo. Cuando hablamos de la creación del universo, tenemos que reconocer que la creación del universo sucede, es algo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen en armonía y unidad. Y eso lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia, en pasajes del Nuevo Testamento. Pero veamos, por ejemplo, cómo en la creación del universo, lo primero que leemos en Génesis es el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios, el Padre, el Hijo estaban creando, pero el Espíritu Santo estaba en medio de la creación también. ¿Sí? No es como que solamente el Padre está creando, no es como que solamente el Hijo está creando. Es Dios, son uno solo, hay un solo Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que están íntimamente involucrados. Cuando llegó la creación del ser humano, dice la Biblia, estas son las palabras de Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dios no dijo, voy a hacer el ser humano a mi imagen, o el Padre no dijo, ¿verdad? Voy a hacer el ser humano a mi imagen. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en plural. Hagamos al ser humano a nuestra, ¿sí?, imagen y semejanza, a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú y yo, ¿verdad? Creemos que Dios hizo la creación, que Dios creó a los seres humanos. Algo más que tú y yo identificamos como una acción de Dios es el nacimiento de Jesús. Y la palabra dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces empiezas a ver cómo el Espíritu Santo está involucrado en todo lo que Dios hace. En la resurrección de Jesús, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Wow, entonces nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, de todo esto que es increíble y que debe de traer a nosotros cierta, más que paz, creo que entusiasmo de saber que el Espíritu Santo está involucrado en todo lo que tú y yo le pedimos a Dios, en todo lo que tú y yo queremos que Dios haga en nuestra vida y en todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, en este caso, ¿verdad?, la salvación. Cuando hablamos de nuestra salvación, que es un regalo de Dios, es una acción de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra salvación no es la excepción. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en armonía y unidad en nuestra salvación. Y tenemos que verlo así. Estamos hablando de algo que Dios hace. Dios creó el mundo, Dios creó a los seres humanos, Dios hizo que Jesús naciera, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Y vemos cómo el Espíritu Santo actúa. Pero también tenemos que ver en la misma categoría, Dios salva, ¿sí? Eso es algo que Dios hace. Y el Espíritu Santo
El Padre y el Hijo, ¿verdad?, están íntimamente involucrados en nuestra salvación. Para cuando una persona entrega su vida a Jesús y lo reconoce como su Señor, el Espíritu Santo ha estado trabajando en su vida de diferentes maneras, y yo podría decir a lo largo de toda su vida. Pero yo no sé si tú te puedes acordar cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, cuando tú viniste a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando llegaste a la iglesia y empezaste a interesarte, ¿verdad?, en tener una relación con Dios, a conocer a Dios. Y tal vez para ti tú pienses que eso surgió de la nada, ¿verdad? Pero la realidad es que el Espíritu Santo estaba trabajando en ti desde el día en que naciste para llevarte a Cristo, para acercarte a Cristo. Pero obviamente a lo largo de todos esos años, muchas veces, ¿verdad?, nuestra voluntad no está lista para rendirse, no estamos listos para reconocer nuestra condición, no estamos listos para reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo sigue siendo paciente con cada uno de nosotros para llevarnos a Cristo. Pero el punto importante es entender que el Espíritu Santo estuvo trabajando en nuestras vidas desde que nacimos para llevarnos a Cristo. En Juan capítulo 3 leemos acerca de una conversación que Jesús tuvo con un líder religioso llamado Nicodemo. Y Nicodemo era un líder religioso, era fariseo. Y como buen fariseo, ¿verdad? Si era líder, quiere decir que era un buen fariseo, ¿verdad? Y como buen fariseo, Nicodemo probablemente ayunaba varias veces a la semana, ¿verdad? Esto es algo que era común hacer, ¿sí? Oraba todos los días en el templo, ¿sí?, y diezmaba de todos sus ingresos. Era una persona religiosa, y no solamente religiosa, porque a veces tú y yo podemos ser religiosos en lo que hablamos nada más. No, Nicodemo era religioso real, practicaba realmente su religión al punto que era un líder y maestro de la religión, ¿sí? Como decía, diezmaba de todos sus ingresos. Pero Jesús, en esta conversación que está teniendo con Nicodemo, que Nicodemo, nomás para poner contexto, Nicodemo es fariseo. Y acuérdate que Jesús siempre estaba criticando a los fariseos religiosos. Y Nicodemo va y habla con Jesús de noche para que no lo vean los demás fariseos. Pero tiene un interés genuino en Jesús. De hecho, a Nicodemo lo volvemos a ver en la muerte de Cristo, cuando bajan el cuerpo de Cristo. Nicodemo está a los pies de la cruz recibiendo el cuerpo de Cristo, y es el que llevó todas las especies para que prepararan el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces tenía un interés genuino en Jesús. Pero Jesús le dice algo que lo sorprende a Nicodemo y le dijo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tu religión, tus buenas obras no son suficientes para salvarte, ¿verdad? Y acuérdate, les he dicho antes, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? No puedes ver el reino de Dios. ¿A qué se referían con el reino de Dios? El reino de los cielos, ¿verdad? Y tiene que vida eterna, tiene que ver con todo esto, con nuestra salvación. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: tu religión, tus buenas obras no son suficientes para salvarte. Necesitas nacer de nuevo. La salvación consiste en nacer de nuevo. Jesús le sigue diciendo: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. ¿A qué se está refiriendo aquí? Y creo que se está refiriendo al bautismo del agua y al bautismo del Espíritu Santo. Sí, que las dos tienen que ver con nuestra reconciliación con Jesús, con ese momento en el que Jesús viene a ser el Señor de tu vida. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, ¿sí? Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera,
que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, cómo las personas nacen de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y nosotros, ¿verdad? También, igual que Nicodemo, ¿verdad? No podemos entender completamente cómo llega el nuevo nacimiento, cómo nacemos de nuevo. Obviamente entendemos, ¿verdad? Tienes que poner tu fe en Jesús, tienes que arrepentirte, pero realmente sucede algo en nuestro interior, algo espiritual que no entendemos, no sabemos exactamente cómo sucedió. Y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Ese cambio que se da en tu vida cuando naces de nuevo no es algo que tú produces. No es tu fuerza de voluntad. No es porque simplemente estás pensando en ser una mejor persona. Ese cambio que se da dentro de ti, aunque no lo podemos explicar, viene del Espíritu Santo. Dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Sí, entonces ese cambio que se da en nuestro interior viene del Espíritu Santo. Ahora, si de algo podemos estar seguros, ¿verdad? Aunque no lo podemos entender por completo, si de algo podemos estar seguros es que la vida espiritual nace del Espíritu, viene por el amor y la gracia de Dios. Así de claro. Solo Dios, el que nos creó, puede hacernos nuevas personas, puede darnos nueva vida dentro de nosotros, en nuestro interior. Y eso es precisamente lo que Dios hace cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son cosas nuevas. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, nacemos de nuevo, eso es lo que sucede en nosotros. Las cosas viejas pasan. Por eso, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, tú realmente puedes creer que tus pecados, todo tu pasado ha sido perdonado. Literalmente perdonado. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra de Jesús. Déjame ver el siguiente punto, que es: el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y estamos hablando, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo está involucrado en nuestra salvación. Y antes de que tú y yo diéramos ese paso de aceptar a Jesús en nuestro corazón y ser salvos, esto tuvo que suceder en nosotros. Tuvimos que reconocer que éramos pecadores y que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, que necesitabas un Salvador, que necesitabas que alguien perdonara tus pecados. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Antes de que llegamos a los pies de Jesús, antes de ser salvos, Él está trabajando en nuestras vidas, a través de nuestras experiencias, aún a través de nuestros errores, a través de toda nuestra vida. Él está trabajando para ayudarnos a reconocer que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dice el siguiente pasaje: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. No somos salvos por nuestras buenas obras, ¿verdad? Y yo sé que tal vez esta idea, ¿verdad?, es algo que siempre se relaciona con los cristianos, con los protestantes, que decimos no somos salvos por nuestras obras, pero debemos realmente creerlo, debemos de realmente vivirlo y confiar en que somos salvos solo por la gracia de Dios y no por nuestras obras. El Espíritu Santo es el que nos da vida nueva. Tú y yo no podíamos salvarnos, tú y yo no podemos salvarnos, porque tal vez no es que nosotros digamos, yo me voy a salvar a través de mis buenas obras. No lo decimos así abiertamente, pero si tal vez si nos hicieran un estudio psicológico, ¿verdad?, profundo, se darían cuenta que sí estamos intentando hacerlo, que sí creemos en alguna parte de nuestro espíritu, de nuestra mente, creemos que si somos lo suficientemente buenos nos vamos a salvar. Pero la Biblia es enfática cuando dice: tú no eres salvo por tus buenas obras, tú eres salvo por lo que Jesús hizo
por ti. ¿Sí? Fíjate lo que dice el siguiente pasaje. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Esa es la condición de todos los seres humanos. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dice, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Pablo describe nuestra condición antes de recibir a Jesús como muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice que estábamos antes de recibir a Cristo. Por lo cual, ¿verdad? Se requiere un cambio radical en nuestro interior. Si antes de recibir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si va a haber un cambio, si hay esperanza de cambio, se requiere un cambio radical en nuestro interior. No va a ser suficiente con cambios estéticos, no va a ser suficiente con cambios superficiales o exteriores. Necesitamos que algo suceda en nuestro corazón. Y el único que puede hacer algo en nuestro espíritu, el único que puede hacer algo en nuestro corazón es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer, el hombre no lo puede hacer por sí mismo, solo Dios puede hacerlo. ¿Sí? Y cuando pensamos en el pecado del cual tenemos que arrepentirnos, es que uno de los efectos más devastadores del pecado en nuestras vidas es que nos ciega acerca de nuestro propio pecado. ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no es fácil para las personas arrepentirse, venir a los pies de Jesús? La razón es porque no vemos nuestro propio pecado. Estamos ciegos a la realidad de nuestro propio pecado. Es un pecado que nos hace creernos mejores de lo que realmente somos, más buenos de lo que realmente somos. Y de alguna manera, el pecado que hay en nuestro corazón nos hace creer que nos podemos salvar a nosotros mismos. Por lo tanto, no necesito a Jesús. Por lo tanto, no necesito a Dios. Porque yo soy una buena persona. Yo no soy tan malo como este. Yo no soy tan malo como aquella persona. Eso de ir a la iglesia, eso de tener una relación con Jesús, eso déjaselo a los malos, ¿verdad? Pero yo no soy tan malo. Creo que yo a Él la llevo, ¿verdad? Y ese es el pecado. Ese es el pecado que nos hace creer que somos mejores de lo que realmente somos, más buenos de lo que realmente somos y que podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestros ojos y nos hace ver nuestro pecado, nos ayuda a reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Solo Él puede convencernos de nuestro pecado y solo Él puede convencernos que necesitamos a Cristo. Cuando tú y yo venimos a Jesús, ¿verdad? Y tú dices, Jesús, yo te recibo en mi corazón, yo te quiero en mi vida. Como decía ahorita, ¿verdad? Tal vez tú pensaste, fue una decisión que yo tomé, ¿verdad? De repente. No, el Espíritu Santo estuvo trabajando en tu vida a través de toda tu vida para llevarte a ese momento. Te ayudó a reconocer, a convencerte de tu pecado, a convencerte de que necesitabas a Cristo. Fíjate lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Dice, y Él, el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, que es lo que hacen todos nosotros. Pero ¿cuál es el pecado que lo va a convencer de? El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ahora, ¿se niega a creer que Jesús existió? No, muchas personas, muchos ateos, ¿verdad? Que han estudiado y que realmente son de alguna manera académicos. Muchos de ellos te van a decir, sí, Cristo existió. Es una figura histórica. Hay muchas más evidencias afuera de la Biblia, de la existencia de Jesús, de muchos otros personajes históricos que tú y yo creemos que existieron. Entonces, cuando Jesús dice, cuando la Biblia dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, se niega a creer en Jesús. ¿De qué manera se niega a creer en Él? Y se niega a creer en Él como el Salvador. Se niega a creer en Jesús como nuestro Salvador. Entonces el pecado realmente, ¿verdad? Que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros para convencernos de Él antes de que lleguemos a sus pies. Es el pecado de creer que no necesitamos a Jesús como nuestro Salvador.
de que no necesitamos nada de ayuda para ser salvos. Algo más que hace el Espíritu Santo cuando estamos hablando de nuestra salvación es que el Espíritu Santo nos ayuda a entender y aceptar que Dios nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Esta es una verdad tan increíble, tan poderosa, pero tan increíble que es difícil de creer, ¿sí? Que necesitamos la ayuda de Dios para creerla. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para creerla, para creer que Dios nos ama realmente. Dice el pasaje conocido por todos nosotros: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y piensa por un momento, ¿verdad? Tú y yo creemos en Dios, el creador del universo, el creador de las galaxias, el creador de la tierra, el creador del mundo, ¿verdad? En ese Dios creemos. Y luego la Biblia nos dice algo como este Dios dio a su Hijo por ti. Es difícil de creer. A ver, ¿cómo que Dios dio a su Hijo por mí? Si se nos hace fácil creerlo, es porque no estamos escuchando bien lo que estamos leyendo. No estamos entendiendo bien lo que estamos leyendo. Si tú dices, sí, claro, Dios dio a su Hijo por mí. ¿Verdad? Porque es tan increíble, es tan maravilloso que es difícil de creer. Pero ahí es donde el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos ayuda a creer algo tan increíble como eso. En algún momento alguien dijo, ¿verdad? Si tú fueras el único ser humano en la tierra, el Padre hubiera mandado a su Hijo por ti. Pero a veces para poderlo dimensionar de mejor manera. Y el Espíritu Santo nos ayuda a creer esa verdad. Nos ayuda a confiar en el amor de Dios. Por eso el siguiente pasaje dice: Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo es lo que nos hace estar convencidos del amor de Dios, seguros del amor de Dios. Porque seamos honestos, si tú vas a estar convencido del amor de Dios basándote solo en ti, en cómo te portas, en lo que haces, no vamos a estar convencidos y confiados en el amor de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que hace eso en nuestra vida. El siguiente punto es que el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados. Qué increíble es el amor de Dios, ¿verdad? Él mismo nos ayuda a arrepentirnos. ¿Sí? A veces tú y yo, ¿verdad? Cuando pensamos en el arrepentimiento, a lo mejor tú has pensado que el arrepentimiento es algo que solo tú haces. Qué bien estoy yo porque me arrepentí, ¿verdad? Y obviamente hay mérito en el arrepentimiento, pero no debemos de ignorar que el Espíritu Santo está involucrado, está trabajando en nosotros para llevarnos al arrepentimiento. Aún nuestro arrepentimiento sucede con la ayuda de Dios. Aún el arrepentimiento sucede gracias a que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Hay una historia en el libro de Hechos donde a Pedro, es muy larga la historia, pero haciéndola rápida, a Pedro se le dice que tiene que ir a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, un soldado, pero era religioso, temía a Dios, era generoso y Dios quería hacer algo en la vida de Cornelio, pero Cornelio era gentil, no era judío. Y hasta ese momento, ¿verdad? Los judíos eran, y aún los discípulos eran, no, como esto es para nosotros los judíos, los gentiles, no. Pero el Espíritu Santo le habla a Pedro, ¿verdad? Y le dice, tienes que ir a la casa de Cornelio. Tienes que ir y hablar, ¿verdad? Y ese pasaje donde Dios le dice a Pedro que no llame inmundo a aquello que él ha santificado. Bueno, es muy larga la historia. Por fin Pedro llega a la casa de Cornelio, les comparte el evangelio de Cristo, reciben a Jesús en su corazón y reciben el Espíritu Santo, dice el pasaje. Pero luego Pedro se mete en problemas con los demás judíos porque fue a la casa de Cornelio. Entonces lo llaman y le dicen, a ver, ¿qué onda que andas en la casa de los gentiles hablándoles de Jesús? Entonces Pedro les empieza a contar todo lo que sucedió y termina en el punto, ¿verdad? De que recibieron a Jesús como su Señor
y que recibieron el Espíritu Santo. Pero me gusta cómo reaccionaron los judíos cuando escucharon la historia de Pedro. Fíjate lo que le dijeron los judíos a Pedro. Le dijeron, así que también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. En otras palabras, ¿verdad? Aún los judíos, esos judíos sabían que su arrepentimiento había venido a ellos de parte de Dios. Y si ahora los no judíos se estaban arrepintiendo, era porque de alguna manera Dios los estaba ayudando a arrepentirse. Dios estaba haciendo algo en sus vidas para que se arrepintieran. Y lo mismo sucede en nosotros. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú te arrepientes de tus pecados, es gracias a que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. ¿Sí? Cuando una persona muestra verdadero arrepentimiento, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Cada vez que una persona muestra un verdadero arrepentimiento, podemos estar seguros que el Espíritu Santo está obrando en su vida. ¿Por qué? O mejor dicho, el arrepentimiento, ¿verdad?, implica no solamente llorar, no solamente, ¿cómo se puede decir? Sí, llorar o decir me arrepiento, ¿verdad? Que muchas veces es lo único que hacemos. El verdadero arrepentimiento implica dejar atrás el pecado. Significa entregar nuestra vida a Jesús, aceptarlo como el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia habla, el verdadero arrepentimiento. No es algo superficial. De hecho, en la Biblia, este arrepentimiento, que es mucho más sofisticado que a veces lo que tú y yo creemos, ¿verdad? Porque, está arrepentido y estamos diciendo, se está sintiendo mal por lo que hizo. Porque un verdadero arrepentimiento no es solamente que te sientas mal, es que estás dispuesto a dejar tu pecado. Es que estás dispuesto a cambiar tu vida. Es que estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús y que Jesús se vuelva tu Señor. Y es tan importante ese tipo de arrepentimiento que nosotros los cristianos sellamos ese arrepentimiento a través del bautismo en agua. En el bautismo en agua estamos declarando públicamente que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que necesitamos morir a nuestros pecados y que necesitamos nacer a una nueva vida en Cristo. Sí, entonces estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Otra cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros es que el Espíritu Santo nos ayuda a confiar completamente en Cristo para nuestra salvación. Antes de entregar tu vida a Jesús, antes de ser salvo, ¿verdad? Primero el Espíritu Santo te tuvo que convencer que no te podrías salvar a ti mismo, que necesitabas a Cristo como tu Salvador, y llegas a los pies de Jesús, llegas a la iglesia, recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti y empiezas a mejorar, empiezas a tomar mejores decisiones, te empiezas a dar cuenta que puedes vencer la tentación, puedes soportar la tentación, porque el Espíritu Santo realmente está haciendo algo en ti, te está ayudando a ser una nueva criatura, te está ayudando a ser una nueva persona. Es algo que Él está haciendo en tu vida. Pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo propensos al orgullo. ¿Y qué hacen muchos cristianos después de haber llegado bien a Jesús? Empezamos a creer que realmente se trata de nosotros. Empezamos a compararnos con otros cristianos y empezamos a sentir que estamos bien, que somos más espirituales, que somos mejores, que somos más buenos que otros. Lo cual nos lleva al error que teníamos antes. En lugar de confiar en Jesús como nuestro Salvador, empezamos a confiar en nosotros. Antes de recibir a Cristo no tenías ningún tipo de razón para confiar en ti, ¿verdad? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora, porque no estás siendo sabio, porque no estás siendo humilde y porque te crees un súper cristiano y súper espiritual, empiezas a descansar en ti para tu salvación. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a confiar completamente en Cristo para nuestra salvación. Y yo les decía ahorita, ¿verdad? Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú has recibido al Espíritu Santo.
Ahorita leímos, ¿verdad? Si no tienes al Espíritu Santo, no eres de Cristo. Pero si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú eres de Cristo, por lo tanto tienes el Espíritu Santo. Pero también hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de que tú y yo debemos de alimentar, de cuidar, de proteger nuestra relación con el Espíritu Santo, de buscar nuestra relación con el Espíritu Santo. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que nos dice que tú y yo, por nuestra indiferencia, por tantas cosas, tú y yo podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, empezamos bien, pero para seguir bien tenemos que dar ese lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y que para que podamos confiar completamente en Cristo para nuestra salvación. Fíjate lo que dice el siguiente pasaje. Dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de Jesús que clama, Abba, Padre. Esa es otra evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y es que como cristianos no vivimos nuestra vida preguntándonos si somos salvos. Siéndote muy honesto, ¿verdad? No estoy tratando de verme bien. Si tú me preguntas a mí, oye Roberto, ¿cuánto fue la última vez que te preguntaste si eres salvo? Yo te voy a decir, no me acuerdo. Alguna vez me pregunté, sí, me acuerdo de mi adolescencia, ¿verdad? Ya les he contado esa historia, ¿verdad? Cuando creí que Cristo ya había venido y me había dejado, ¿verdad? Pero ya hablando de verdad, si tú me preguntas, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste o dudaste que eras salvo? No tengo memoria, no me acuerdo. ¿Por qué? No porque yo estoy muy bien, no porque se trate de mí, porque el Espíritu Santo es el que trae ese tipo de confianza a nuestros corazones. Y tal vez tú mismo, ¿verdad? A lo mejor ni lo habías pensado y ahorita que te digo, que te hago esta pregunta, a lo mejor tú mismo dices, oye, sí es cierto, yo tengo años sin preguntarme si soy salvo. Y la razón por qué no te haces esa pregunta es porque eres salvo y porque el Espíritu Santo está en ti. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que hemos nacido de nuevo, que somos miembros de la familia de Dios. Y tenemos que abrazar esta verdad. No se trata de perfección en nuestro carácter, es algo que Dios hace. Empecé esta plática hablando de las acciones de Dios. Dios es el que salva, Dios es el que nos da vida nueva, Dios es el que nos da vida eterna. ¿Sí? La verdad es lo siguiente, es que sin la ayuda del Espíritu Santo nunca llegaríamos a Cristo. Si tú y yo hemos llegado a tener una relación con Jesús, si tú y yo hemos entregado nuestra vida a Jesús, es porque el Espíritu Santo ha estado obrando en nuestras vidas desde que nacimos. ¿Sí? Dice Juan 6:44, hablando, son palabras de Jesús, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Nadie puede venir a Jesús al menos de que me lo traiga el Padre. ¿Y cómo lo trae el Padre? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Sí? Así que creo que es muy importante que nos quedemos con este pensamiento. Nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre. Y que tú y yo podamos decir últimamente, Señor, humildemente mejor dicho, Señor, gracias porque me trajiste a Jesús. Gracias porque a través de la obra de tu Espíritu Santo en mi vida llegué a los pies de Jesús. Porque conozco a Jesús. Entonces el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con nuestra salvación. Nada de lo que ha sucedido en nosotros espiritualmente sucedería sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué no te pones de pie? Yo espero que estas pláticas te ayuden, traigan respuestas tal vez a preguntas que tienes, que has tenido.
Pero sobre todo, que pongan en ti una motivación para buscar, para alimentar, no sé qué palabra usar, tu relación con el Espíritu Santo. Que sepas que puedes orar a Él, puedes pedirle su ayuda, puedes invitarlo a acompañarte tu vida, tu día, en todo lo que haces. Y algo que yo les dije antes aquí es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nunca pienses que el Padre se pone celoso del Hijo, el Hijo del Padre, el Padre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Jesús, ¿verdad? No se trata de ir llevando cuentas. Ellos son uno, ¿sí? Así que cuando tú y yo buscamos al Espíritu Santo, estamos buscando a Dios. ¿Cómo es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como Cristo. ¿Sí? Por eso no debemos de tener miedo, por eso no debe haber en ti ningún tipo de temor de decir voy a buscar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como Cristo. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida? Lo que Cristo hacía en la vida de sus discípulos, lo que vimos a Cristo hacer en la vida de sus discípulos es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros.